Versículo para memorizar. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Lección 5 del 10 de mayo de 2025. Salvos por gracia. Objetivo: comprender que somos salvos por gracia. Lectura bíblica. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Tema bíblico. Es un hecho incontrovertible que somos salvos por gracia, no por obras. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero, ¿qué significa esta expresión en el contexto bíblico? ¿Será una indicación de que ya no es necesario cumplir con la ley de Dios para obtener la vida eterna? Entonces, si somos salvos por gracia y no por obras, ¿por qué cumplimos los mandamientos de Dios? Lo primero que necesitamos analizar es la condición de la humanidad ante los ojos de Dios. La conducta de los gentiles al no tener la dirección de nuestro Padre es extraviada y muy distante de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia, y de la verdad en la ley, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Por tanto, la condición tanto de israelitas como de gentiles era estar condenados a la muerte eterna, pues todo aquel que no vive conforme a la voluntad de su Creador no puede tener comunión con Él, y en consecuencia no puede heredar la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, y capítulo 5, versículo 12. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron.
Santiago capítulo 1, versículo 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Para rescatar a la humanidad de la muerte, Dios diseñó un plan de salvación en el cual enviaría a su Hijo para que redimiera a toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primer lugar se debe aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y que por su sacrificio en la cruz somos rescatados de la muerte. Las Escrituras así lo sustentan. Un ejemplo de ello es la historia de la conversión del carcelero de Filipos, narrada en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otro ejemplo lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué obras de justicia o acciones de santidad había en la humanidad para que mereciera ser rescatada de la pena de muerte a la que estaba condenada? Ninguna. Los gentiles ni siquiera conocían los mandamientos de Dios. Por su parte, aunque el pueblo de Israel conocía los mandamientos de Dios, no todos vivían conforme a sus ordenanzas. ¿Qué, pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado. Por tanto, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dicho de otra manera, somos salvos por el amor, la bondad, la compasión, la misericordia, y aún más por el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Nosotros no hicimos ninguna obra, nada. Para merecer ser salvos, todo el mérito es de Dios, pues Él diseñó el plan de salvación y envió a su Hijo a morir por nosotros, y así por su misericordia y compasión, rescatarnos de la muerte eterna. Esto es, la expresión, por gracia, somos salvos, hace referencia al momento en que una persona acepta a Jesús como su Salvador y recibe el perdón de todos sus pecados pasados, no por obras, sino porque ha decidido lavarse en la sangre de Jesús. De no ser así, la persona estaría rechazando la gracia de Dios y diciendo que sus obras de justicia son suficientes para liberarse de la muerte eterna. ¿Qué nos justifica ante Dios de nuestra vida pasada? ¿O cómo somos salvos de la muerte eterna? Por la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Una persona es salva de la condenación que pesa en ella, por infringir los mandamientos de Dios, aceptando a Jesús como su Salvador y haciendo tal confesión de fe a través del bautismo. En el bautismo, la persona recibe unas ropas blancas, pues lava sus vestidos en la sangre del Cordero. Con estas vestimentas el creyente entrará a las bodas del Cordero, y necesita mantenerlas limpias, para entrar adecuadamente vestido a esa boda. De Dios sirve para enseñar al creyente cómo mantener blancas sus vestimentas. Los mandamientos de Dios le indican al creyente cómo quiere Dios que viva,
para agradarlo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12, y capítulo 12 versículo 17. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no enseña que el creyente que acepta a Jesús no necesita guardar los mandamientos de Dios para mantener la limpieza que recibió al aceptar a Cristo. La misma lectura, en Efesios capítulo 2, versículo 10, indica porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Dios preparó son el cumplimiento de sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 7. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En suma, Dios nos saca de la prisión en la que esperábamos la muerte eterna y nos reinstala por su gracia en una nueva oportunidad para que ahora sí vivamos cumpliendo sus mandamientos. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aceptar a Jesús y ser salvos por gracia no es una exención para no cumplir su ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió los mensajeros, y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta.
La Escritura se centra en la vida del creyente después de haber aceptado a Jesús, insistiendo que necesita mostrar sus obras, es decir, con su obediencia a los mandamientos de Dios, que su fe en Jesús es genuina. Es importante reconocer que la obediencia de los mandamientos de Dios que practicamos después de nuestro bautismo es gracias a la misericordia de Dios. Es decir, por su gracia. Si no hubiese existido la gracia, nada hubiésemos logrado, por lo tanto, siempre debemos reconocer que somos salvos por gracia.